Bueno, entonces vamos a continuar viendo cuál es el efecto que tienen las cargas en los sólidos en términos de deformación. Ya previamente habíamos hablado de los tipos de cargas, que son los que estamos mostrando en la figura: cargas de tracción, compresión, flexión, cortante, torsión o cargas combinadas. Cualquier cambio que estas cargas producen en términos de tamaño o de forma, le llamamos a eso deformación. Y entonces queremos hoy calcular o ver de qué manera podemos calcular esas deformaciones en los cuerpos, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto que los esfuerzos siempre son de dos tipos, normales o cortantes. Por lo tanto, las deformaciones van a ser también de dos tipos, normales y cortantes. Entonces, voy a irme rápidamente a cuál es el efecto que tradicionalmente vemos que producen las cargas en los sólidos. Entonces, imaginemos que tengo una barra como la que tenemos aquí y vamos a aplicar un par de fuerzas. Estas dos fuerzas tienen magnitud igual y sentido contrario. Por eso yo aquí he colocado a la izquierda que hay un balance de fuerzas. Es decir, que cuando yo aplique ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas tendría que ser cero. En ese caso, si yo aplico carga, exagerando un poco el efecto, lo que se va a producir es un cambio en la longitud, ¿verdad? Adicionalmente al cambio en la longitud, por lo que yo les mostré en el video de la bandita elástica, ¿qué otra cosa se vería además del cambio en la longitud? ¿No recuerdan? Disminución del área transversal. Muy bien, o sea, un adelgazamiento de esta sección transversal. De momento, ese adelgazamiento no lo vamos a trabajar, pero luego sí. Entonces, ahora nada más nos enfocamos en el cambio en la longitud, un delta L. Entonces, a eso le llamamos deformación. Aquí hay una deformación que en este caso es un alargamiento. Sin embargo, es importante que ustedes tengan presente que si a esta barra yo le aplico una carga como la que estoy dibujando, pero solamente en un solo lado, fíjense que hay un desbalance de fuerza, es decir, de este lado no encuentro resistencia o oposición. Cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, no me va a dar cero, me va a dar un valor resultante que es esta fuerza. Lo mismo pasaría si yo colocara, voy a dibujar aquí otra fuerza, por ejemplo en dirección a la izquierda, pero supongamos que esta fuerza es de 20 kilonewton, mientras que la aplicada a la derecha es de 40. En ese caso, aunque hay dos cargas, de todas maneras hay un desbalance que me dice que hacia la derecha hay una carga neta de 20, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que se va a presentar? Se va a presentar es movimiento, ¿verdad? Entonces, permítame, borro aquí. Nuevamente, si yo tengo una situación como esta, simplemente lo que va a haber es desplazamiento del cuerpo, pero no va a haber deformación. Pero ahora voy a dibujar lo que tenía, voy a complementar lo que dibujé ahorita. Supongamos que ahora la barra tiene 40 de este lado y tiene 20 de este lado, ¿verdad? Ahora les pregunto yo, ¿en esa barra hay deformación o no hay deformación? Jairo dice que no. ¿Por qué, Jairo? Sí hay desbalance de fuerzas, pero observe que algo de oposición hay con estos 20. Sí se va a mover a la derecha, tiene razón en que se va a mover, pero aquí, además de movimiento, también hay deformación, y ahora les voy a explicar por qué. Imagínense que la carga de 40 que está aplicada la vamos a reemplazar por dos cargas de 20. Una carga de 20 y una carga de 20. Esta carga de 20 de abajo se equilibra con esta. Y en ese caso, esa carga de 20 produce deformación, ¿sí? Pero la otra carga de 20, que ya no está equilibrada por nada, entonces va a producir es movimiento. Esta carga de 20 lo que produce es movimiento. Entonces, el cuerpo, además de estarse desplazando, también sufre algo de deformación. ¿Listo? Y la deformación sería por la carga de 20. ¿Listo? Entonces, quiero que quede claro que en las situaciones reales de ingeniería podemos tener deformación, podemos tener movimiento o podemos tener ambas cosas. En este curso solamente nos vamos a centrar
en aplicaciones donde hay deformación. La parte de movimiento ustedes la analizarán en los cursos de dinámica, pero aquí vamos a asumir que estamos trabajando en la situación que hay balance de fuerzas. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro eso, y entonces como conclusión podemos decir que la deformación se genera cuando se aplica una carga en un cuerpo, pero además hay una oposición a esa carga. De lo contrario, solo habría movimiento. Pero también les dije que hay situaciones en las que se puede presentar ambas situaciones. Bien, vamos a analizar o a visualizar cómo son los tipos de deformación que se presentan. Entonces yo escogí dos ejemplos, uno de carga axial y uno de torsión. Si vamos a dibujar un cuadradito sobre la superficie, este cuadrado amarillo, y vamos a ver cómo ese cuadrado se vería cuando la barra haya sido alargada. Entonces, un elemento que inicialmente era un cuadrado, entonces se va a visualizar como un rectángulo. Y eso es producto de que la longitud del cuerpo se está estirando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, este sería una deformación o un cambio de tamaño. Mientras que si ese mismo cuadrado lo pintamos en una barra que la sometemos a torsión, entonces, ¿cómo quedaría ese cuadrado? ¿Quedaría como otro rectángulo o como qué? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, quedaría como un rombo. Entonces, arriba tendría un cambio de tamaño y aquí abajo lo que tendría es un cambio de forma, ¿verdad? Estoy exagerando un poco ese cambio de forma, pero básicamente el plano que antes era, la línea que era horizontal se convirtió en una línea inclinada, ¿verdad? Entonces, los cambios de tamaño generalmente los representamos como un cambio de longitud, mientras que los cambios de forma los representamos como un ángulo de giro, ¿verdad? Una distorsión. En ese caso, arriba tenemos deformación normal y abajo tenemos deformación cortante, ¿sí? Entonces, la deformación normal podemos decir que está asociada siempre a cambios de tamaño y se determina por cambios en la longitud, mientras que la deformación cortante se asocia con cambios de forma y se determina por cambios en los ángulos. Entonces, a continuación, lo que quiero es hacer un pequeño cálculo de cómo calcularíamos nosotros cambios en el tamaño o en la forma en algún cuerpo o en un sólido. Bueno, en cualquier situación vamos a encontrar cambios de forma o de tamaño. Antes de seguir, importante introducir un nuevo concepto de deformación normal. Ya sabemos que la deformación normal tiene que ver con el cambio en la longitud, ¿verdad? Aquí tenemos una barra con una longitud inicial, le aplicamos una carga P y ella se estira o sufre un alargamiento determinado. Sin embargo, cuando en ingeniería queremos comparar la capacidad de deformación que tiene un cuerpo, normalmente no acudimos a calcular el alargamiento solo, sino que relacionamos este alargamiento con su longitud inicial. Y para eso voy a hacer un ejemplo, no tenía previsto hacerlo aquí, pero voy a intentar hacer una explicación con unos muñequitos aquí, a ver si... A ver, si yo tuviese aquí N muñequitos agarrados de las manos, ¿verdad? Supongamos, rápidamente aquí. Aquí tengo una fila de 2 muñequitos y por acá vamos a hacer una fila de 3 muñequitos. Esos 3 muñequitos y esos 2 muñequitos simplemente representan que aquí yo tengo una barra de longitud L1 y aquí tengo una barra de longitud L2. Bueno, voy a estirarlo un poco más, ¿verdad? Suponiendo que L2 es mayor. Entonces, si yo aplico una carga P en ambos lados, en ambas barras, si son del mismo material y la misma sección transversal, ¿cuál se estiraría más? Entonces, realmente la que se estira más es la que tenga mayor longitud, ¿verdad? L2, exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo no puedo comparar el alargamiento entre dos cuerpos que sean de longitud diferente. Obviamente los cuerpos más grandes van a intentar alargarse más. Entonces hay que buscar una forma
en la que yo pueda comparar el alargamiento de dos cuerpos de tamaño diferente, ¿verdad? Porque si no, entonces estoy comparando peras con manzanas. Entonces, para entender por qué un cuerpo más grande se estira más, entonces por eso pinté los muñequitos como si fuéramos nosotros todos agarrados de las manos. Entonces, imagínense que originalmente estamos con los brazos pegados al cuerpo. Y cuando nos aplican una carga P, cada uno estira sus brazos, ¿verdad? Hasta que ya no podemos estirarlo más. Entonces, en ese caso, si yo tengo dos muñequitos, pues la cantidad que se pueden alargar los dos muñequitos es lo que se estiren estos dos brazos, ¿verdad? Pero si ya son tres muñequitos, entonces ya serían estos dos brazos más estos dos brazos. Entonces, obviamente, si la fila de personas tiene más personas, se va a poder estirar más. ¿Sí o no? Entonces, asuman que las personas son planos atómicos. Entonces, entre más planos atómicos tiene un material, pues más se puede estirar el plano atómico uno respecto al otro. Entonces, por esa razón, es importante que no comparemos el alargamiento, sino el alargamiento respecto a su longitud inicial. Entonces, para eso, hace mucho tiempo los ingenieros introdujeron un concepto que se llama deformación normal unitaria. ¿Y qué es la deformación normal unitaria? Simplemente es el alargamiento de un cuerpo o la contracción de un cuerpo por unidad de longitud. O sea, que no es más que dividir el alargamiento entre la longitud inicial. Y eso lo vamos a denotar con la letra epsilon, ¿verdad? Como si fuera el símbolo de euro, más o menos. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablen de deformación unitaria, es el alargamiento entre la longitud inicial. Ahora les pregunto yo, si esta es la manera como se calcula, ¿qué unidades tiene la deformación normal unitaria? Entonces observen que las unidades del alargamiento serían, por ejemplo, unidades de milímetro, pero también las unidades de longitud son de milímetro. Entonces, en ocasiones, algunas personas van a decir que es adimensional, pero otras lo van a representar como milímetro sobre milímetro, simplemente para decir que estamos comparando dos unidades de longitud, ¿verdad? También es posible que, además de decir que es adimensional, generalmente estos valores de alargamiento son bastante más pequeños que la longitud inicial de un cuerpo, sobre todo para materiales de ingeniería. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo divida sigma sobre L, el resultado va a ser valores, por ejemplo, de esta magnitud. Son valores muy pequeños generalmente. Entonces, por conveniencia, nosotros los ingenieros todos tratamos de llevar al facilismo matemático, se acostumbra a expresar el epsilon en términos de porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven que la deformación unitaria es del 0.1%, entonces eso quiere decir que si la quiero expresar en milímetro por milímetro, simplemente debo dividir 0.1 entre 100, y eso sería milímetro sobre milímetro, ¿verdad? Entonces, que sepan que de aquí en adelante podremos calcular podremos hacer dos tipos de cálculos. Uno que sería el alargamiento per se y el otro que sería la deformación unitaria, ¿verdad? Importante eso porque en los cálculos de ingeniería generalmente se trabaja más con deformación unitaria que con alargamiento. Bien, por último, voy a mostrar aquí cómo se determina, cómo se representa la deformación cortante. Ya dije que era a través de un ángulo. Normalmente vamos a analizar cuerpos en el que cuando no hay carga, recuerden que este rombo cuando no era carga, lo representamos como un cuadrado. Ese cuadrado sería este que está dibujado aquí en líneas punteadas, ¿verdad? Una vez que aplicamos carga cortante, ese cuadrado se convirtió en este rombo que está aquí. Entonces observen que este plano que era vertical ahora se inclinó y quedó inclinado de esta manera, de manera que este ángulo que está ya como representado como gamma es lo que ha girado el plano. Y esa sería la medida que representa la deformación cortante. La deformación cortante la vamos a dar siempre
en términos de un ángulo, o sea, en términos de radianes o de grados, pero siempre en términos de un ángulo. También lo podemos expresar como el cambio del ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo original entre esta cara y esta cara, ¿cuánto era? El ángulo original entre esta cara y esta cara eran 90 grados, ¿verdad? Pi medio. Pero ahora el ángulo quedó en teta prima, que es este. De manera que la diferencia entre pi medio y teta prima viene siendo el ángulo que ha girado. Entonces, esa es la manera como se representa el ángulo. Ahora bien, estos ángulos en la vida real son ángulos muy pequeños. Los dibujos que yo les estoy mostrando exageran muchísimo ese ángulo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que cuando los ángulos son muy pequeños, recuerden que la tangente de los ángulos muy pequeños es aproximadamente igual al ángulo. Por eso ven ustedes aquí que aquí se aproxima que el ángulo gamma sería igual a la tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero como el ángulo es pequeño, podemos obviar la tangente y simplemente colocamos el desplazamiento en X dividido entre la altura de esta celda que es L. ¿Sí? Esta es una manera de aproximar ese ángulo. Listo. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el ángulo de deformación cortante vamos a representarlo como la diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final, que no es más que el ángulo gamma este que representamos acá. Entonces, vamos a proceder a hacer un par de ejercicios de esfuerzo normal, perdón, de deformación normal y deformación cortante para que quede aún más clara esta parte de la clase. Entonces tenemos un primer caso en el que tenemos una viga aquí rígida que está suspendida por estos dos cables. A esta viga le vamos a aplicar una carga P aquí, ¿verdad? Y nos dicen que cuando apliquemos esa carga P, la viga rígida, cuando hablemos de viga rígida, siempre que aparezca la palabra rígida, significa en este curso que no vamos a considerar deformaciones en ese cuerpo. En los demás sí, pero en ese no. Quiere decir que en este caso la viga que está aquí no está sometida a deformaciones, pero los cables sí. Entonces nos dicen que una vez que apliquemos la carga P, esto va a girar un ángulo de 0.02 grados en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, esto va a venir hacia este lado. Nos preguntan que cuál sería la deformación normal unitaria que se produce en los cables BD y en los cables CE. Entonces, ¿cómo procedemos? Ya sabemos inicialmente, pues recordemos que la deformación unitaria es el alargamiento entre la longitud inicial. La longitud inicial la conocemos. Aquí tenemos longitud inicial de 400 y aquí tenemos longitud inicial de 600. Necesitamos conocer es el alargamiento. Entonces, para eso voy a exagerar diciendo que la posición de la viga sería, bueno, aquí no estoy exagerando mucho, voy a volver a hacer este dibujito. Así. Y estoy asumiendo que este ángulo que se forma entre la horizontal y la proyección sería el de 0.02 grados. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero es para que se vea mejor. Bien, si esa es la posición final que tomó la viga, entonces el alargamiento del cable EC sería lo que estoy pintando aquí con azul. Este sería el alargamiento de CE. Estoy asumiendo que los puntos permanecen o el alargamiento se presenta en un plano vertical, ¿verdad? Y eso lo puedo decir así olímpicamente porque el ángulo es bastante pequeño, no es como lo estoy representando yo, es mucho más pequeño. Bueno, también podría decir que la deformación o el alargamiento en el tramo BD o en el cable BD sería el que estoy dibujando con verde. Listo, hasta ahí está claro todo, ¿verdad? Bien, como yo sé cuál es el ángulo, ¿verdad? Yo podría calcular cuáles serían estas deformaciones. Por ejemplo,
quiero que alguien me ayude a decir cómo calculamos la deformación o el alargamiento del tramo CE. ¿Cómo lo podemos calcular? Profe, pues sabemos que la hipotenusa es el largo de la barra inicial y tenemos el ángulo. Correcto, con el ángulo y con la hipotenusa. La hipotenusa la vamos a trabajar como si fuera prácticamente la misma longitud inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Alguien me dice, no, 1200 es la longitud inicial, sí. Pero digo, aquí, ¿cómo entonces, qué escribo a partir de aquí? La deformación de CE es igual a ¿qué? Voy a escribir lo que dice aquí Mateo. A 1200, es así, ¿no? 1200, aquí leo, por seno de 0,02, pero algunos me dicen por coseno, algunos dicen por coseno, y entonces, ¿cuál de los dos utilizo? Bueno, entonces yo le voy a decir aquí rápidamente, si yo tuviera un radio como ese, ¿verdad? Una longitud L, y yo la giro una cantidad teta, esta trayectoria que está aquí es aproximadamente teta por L, ¿verdad? Y cuando teta es muy pequeño, eso tiende a ser una línea recta. Entonces, para este caso en particular, esa es una buena aproximación. Yo sé que podemos trabajar con senos o cosenos, pero yo les sugeriría para casos de deformaciones angulares pequeñas, trabajar con una aproximación como la que les estoy diciendo, teta por L. En ese caso, entonces la deformación o el desplazamiento de CE sería el producto de multiplicar a teta por los 1200 que están aquí. Pero aquí deben tener en cuenta algo muy importante. El ángulo teta que van a introducir en esta ecuación no es este valor que metimos acá, porque este valor del enunciado, observen que está en grados. Y aquí lo debemos colocar en radianes, ¿verdad? Entonces hay que hacer la conversión. Si no hacemos la conversión, ese error es grave. Entonces, por favor, ustedes hacen la conversión, multiplican por 1200 y me dicen cuánto les da. Ya les dio, ok. Vamos a dar 0,4118. Alguien que corrobore si le da lo mismo o no. A veces. Listo, Álvaro le dio lo mismo. Bueno, lo mismo podríamos entonces hacer con la deformación de BD. Sin embargo, hay otra manera de hacerlo y es por relación de triángulos. Gracias, Valentina. Entonces, vamos a anotar aquí que la deformación de BD la podemos hacer de la misma manera, o sea, el mismo ángulo teta, pero por 600, o lo hubiéramos podido hacer por relación de triángulos, pero va a dar lo mismo. O sea que aproximadamente aquí nos debe dar la mitad, ¿verdad? Sería algo así como esto. Bueno, me corrigen si tengo algún error ahí. Bueno, entonces si esas son el alargamiento, entonces ahora sí vamos a proceder a calcular la deformación normal unitaria. Entonces la deformación unitaria de CE viene siendo el alargamiento de 418 entre la longitud inicial, que son 600 milímetros. ¿Cuánto es el resultado? Ustedes por favor me ayudan ahí. Y voy haciendo yo aquí la deformación unitaria de BD, que sería dividir los 0,209 entre 400. De una vez les pido que por favor lo multipliquen por el 100% para expresarlo como porcentaje, ¿sí? Para que no nos quede un valor muy pequeño y acostumbrarnos a trabajar con porcentaje. Entonces, el primer caso daría ¿cuánto? 0,
en porcentaje. Ok. Profe, pregunta, Sí, adelante. ahí cuando estamos en el ángulo, ¿lo están multiplicando, están sacando el seno de ese ángulo o solo No, multiplicado por el ángulo? no, el ángulo, porque el seno de un ángulo muy pequeño tiende a ser el mismo ángulo. Entonces, aquí simplemente por aproximación lo hacemos directamente con el ángulo, ¿sí? Porque son ángulos muy pequeños. Si el ángulo fuera grande, entonces esa aproximación no es correcta. Porque yo lo que veo es que los compañeros hicieron fue el seno del ángulo. Ah, bueno, no sé, yo les sugerí que trabajáramos directamente con el ángulo multiplicado por el brazo, ¿sí? Como una buena aproximación, ¿sí? Ah, ok. Pero recuerda que hay que pasarlo a radianes, ¿verdad? No, el ángulo no hay que introducirlo en la ecuación como 0.02 grados, sino ese valor convertido a radianes. Bueno, ¿alguien me dice cuánto le dio el verde? 0,052 o 0. Bueno, bueno. Entonces, si aún poniéndolo en porcentaje, fíjense que termina siendo pequeño, ¿verdad? Sin embargo, ya vamos a ver que aunque las deformaciones sean pequeñas, generalmente las cargas son bastante grandes, ¿verdad? Bueno, entonces de esa manera hemos calculado la deformación unitaria. Simplemente era para que vieran el mecanismo de calcular un alargamiento y luego dividirlo por la longitud inicial. Y eso lo vamos a usar en el siguiente módulo, y es donde vamos a ver el comportamiento de un material sometido a esfuerzos de tracción. Vamos siempre a comparar esfuerzos contra deformaciones unitarias. Bien, para cerrar esta primera sección, que se nos alarga un poco, voy a explicar rápidamente cómo calcularíamos una deformación cortante. En este caso no vamos a hacer los cálculos, sino que yo se los voy a mostrar. Tenemos originalmente una placa triangular que está unida allá del lado superior, y en esta esquina vamos a aplicar una carga de tal manera que esa carga lo que hizo fue que el triángulo se alargara como lo estamos ilustrando, es decir, el punto P bajó 1 milímetro, ¿verdad? Originalmente el ángulo en Q y el ángulo en S eran de 30 y 60 respectivamente, y las longitudes son 900 y 300 milímetros. Entonces nos preguntan que determinemos cuál es la deformación por cortante que hay en el punto P. Observen siempre que las deformaciones se asocian a un punto del cuerpo, no a todo el cuerpo. Entonces, una vez que se haya desplazado 1 milímetro, ¿cuánto es la deformación por cortante que había en P? Entonces, antes de iniciar los cálculos, primero díganme cuál es el ángulo original que hay entre los dos lados que conforman al cuerpo en el punto P. O sea, este ángulo que está aquí, ¿cuánto es? 90, perfecto. Entonces, la deformación que vamos a decir es en cuánto cambió ese 90. Es decir, lo que quiero calcular es cuál es el ángulo final, y ese ángulo se lo voy a restar a 90 grados, ¿verdad? Usualmente las deformaciones se dan en radianes, no se trabaja en grados, pero podemos trabajar en grados y después hacer la conversión. Bueno, entonces voy a hacer los cálculos. He dividido el ángulo final en un ángulo alfa más un ángulo beta. ¿Lo ven? Y entonces voy a calcular por separado a alfa y a beta. ¿Cómo calcularíamos a alfa con los datos que tenemos ahí en la figura? Pues lo podemos calcular como con la tangente, ¿verdad? Por ejemplo, dividiendo 900 entre este lado. Este lado lo calculé previamente con estas dimensiones que tengo aquí, con estos ángulos. Yo calculé esta longitud inicial. Una vez que calcule esta longitud inicial, la longitud final va a ser la misma que tenía al principio más 1 milímetro. Entonces, ese cálculo ya lo había hecho, y aquí me dio que la longitud inicial era de 519,6 milímetros. Por lo tanto, la longitud final vertical sería eso sumándole 1 milímetro, o sea, 520. De manera que alfa va a ser la tangente
invertida de 900 entre 520, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Tangente a la menos 1 de 900 entre 520, y eso me daría alfa. Y beta lo haría con 300 y 520. Entonces, eso fue lo que hice aquí. La tangente de alfa, 900 entre 520, y la tangente de beta, 300 entre 520. Eso me arrojó un resultado de 1,04 radianes para alfa y 0,52. Quiere decir que si yo sumo alfa más beta, me da 1,56, que es lo que está aquí. Entonces, ese es el ángulo final que está ahí, el ángulo final. De manera que la deformación por cortante es el ángulo inicial, ustedes me dijeron que era 90 grados, o sea, pi medio, menos la suma de alfa más beta, menos 1,56. Entonces, al restar pi medio de eso, me dio 0,001664 radianes. Esta es la deformación por cortante en el punto P, ¿verdad? Me ha dado positivo porque el ángulo se redujo, pero también podría ser el caso en el que el ángulo se aumenta, ¿verdad? Y entonces, en ese caso, la resta del inicial menos el final me daría un valor negativo. Simplemente me estaría diciendo si se abre o si se cierra el ángulo. Bueno, de esa manera hemos hecho un pequeño cálculo de deformación por cortante. Ustedes, aquí en las diapositivas, por ejemplo, les queda este ejercicio planteado para que ustedes practiquen en casa. Con eso hemos terminado lo que sería la parte de deformación normal y cortante del primer módulo.